Buenos días y bienvenidos a SB Connect, donde nos conectamos y educamos para el mundo del trabajo. Hoy estamos en vivo con Violeta Gutiérrez, del Superintendente de Escuela del Condado de San Bernardino. Hoy Violeta va a compartir sobre la perspectiva sobre su identificación como chicana, la importancia de la defensa social y el honor a su herencia hispana. Hay que darle la bienvenida a Violeta Gutiérrez, nuestra compañera en SB Connect serie en español. Violeta. Gracias, Alex. Es un gran placer estar aquí entre ustedes este día. Gracias por darme esta oportunidad. Cuando me invitaron, dije yo, pues, suena muy interesante esta oportunidad. Entiendo de que ustedes son estudiantes, alumnos en nuestras escuelas en el condado y me da mucho gusto saber que están aquí. Quiero hablarles sobre esto, mi experiencia chicana. Eso quiere decir que, bueno, soy nacida aquí en los Estados Unidos. Además, mis padres son nacidos aquí en los Estados Unidos. Pero les voy a contar todo lo que han vivido y lo que pasaron por lo que lo que tuvieron que vivir en los años 1930. Mi padre nació en los años 1932. Vamos a hablar sobre todo eso en mi experiencia chicana. Soy Violeta Gutiérrez, soy la directora de Recursos Humanos y trabajo por el superintendente de escuelas aquí del condado de San Bernardino. Pero yo soy de la ciudad del Monte y digo esto con mucho orgullo porque mi familia desde hace muchos años llegaron a este país unas cuantas generaciones atrás a la ciudad del Monte. La ciudad del Monte era un lugar muy importante. Estoy muy feliz de hablar sobre mi trayectoria profesional. Comencé trabajando en una escuela y pagando mis estudios universitarios en la cocina de una escuela como directora de servicios de alimentos. Y luego me convertí en maestra de escuela primaria y luego en maestra de una escuela secundaria. Trabajé en unos cuantos high schools en la ciudad de Corona, en la ciudad de Pomona, en la ciudad de La Puente. He trabajado entre estudiantes bilingües y por eso digo que es un gran placer estar aquí entre ustedes. Después de ser maestra, tuve gran oportunidad de entrar a la administración y era directora de una escuela y también tuve muchas oportunidades de trabajar entre las familias y servirlos y fue un gran placer. Pero cuando yo estaba en la escuela y hace muchos años, después de lo que les voy a contar sobre mi familia, cuando yo estaba en la escuela y estaba creciendo, me di cuenta de que podía tener éxito en clase al obtener buenas calificaciones. Y sé que todos ustedes allá que me están escuchando, ojalá saben la gran importancia de eso y si no, ojalá vayan aprendiendo que las calificaciones son muy importantes para darle a uno gran oportunidad. Aprendí también que tenía que leer mucho y que leyendo iba a darme la oportunidad de que todo iba a ser posible para aprender sobre mi mundo y por eso leía muchos libros, iba a la biblioteca siempre con mis padres, leía todo lo que podía para entender sobre el mundo y allí aprendí que había muchas oportunidades y tenía muchas esperanzas. Y mis padres hablaban el inglés entre la familia en la casa, pero siempre nos decían que era importante mantener el idioma de nuestra herencia. Y la razón por la cual de que fue un poco difícil aprender el español o mantener el idioma era porque en casa siempre hablábamos en inglés, leíamos libros en inglés. Mis padres trabajaban aquí en el país y hablaban inglés, pero nos decían que si no podíamos hablar el español íbamos a perder algo muy profundo, un don, y que eso nos iba a ayudar académicamente y luego profesionalmente. Y en realidad, mi primer trabajo que tuve fue en una farmacia y me la dieron solamente porque sabía hablar español. Sí, es cierto. Y me da mucho gusto saber que muchos de ustedes que están escuchando ahora ya están tomando clases de español. Ojalá están aprendiendo mucho y van a poder aplicar todo eso en sus vidas.
el aprendizaje me resultó fácil porque estaba emocionada de tener ideas, sueños, pensamientos y esperanza para el futuro. Cuando era niña leía las ofertas de trabajo, que es algo muy aburrido, pero en aquel entonces, cuando era niña, como de 10 años de edad, y llegaba el periódico, yo lo leía siempre para ver cuáles trabajos existían. Siempre tenía ganas de tener un trabajo desde muy niña. Y por eso se me hace muy interesante que trabajo en esta posición en recursos humanos para el condado, porque lo que hacemos aquí en este departamento es preparar posiciones, ¿no? Y revisamos aplicaciones y hacemos todo eso lo que yo siempre hacía, leer cuáles oportunidades existían y así se me hace interesante. Pero esto de leer las noticias y ver cuáles trabajos existían me daba a mí mucha esperanza de que algún día yo podría calificar para conseguir un trabajo. Me acuerdo que habían trabajos donde uno tenía que tener 16 años de edad y decía a los 10 años, nomás me faltan 6 años y pronto voy a tener un trabajo. Y aquí van a ver muchas fotos de la ciudad del Monte donde yo vivía y mi inspiración era quería tener éxito y aprendí lo importante que es el trabajo duro. Y entonces yo sabía que trabajar duro en la escuela iba a ayudarme a ser sobresaliente. Y cuando era niña, pues no teníamos mucho, pero lo que sí teníamos era lo más importante y era el amor de la familia, de caminar, de salir, ir al parque aquí en la ciudad del Monte donde yo vivía. Pues nos íbamos por el lado de la estación de autobuses y también al lado de los parques y caminábamos. Y también escuchaba historias de mis padres y lo que vivieron. Y pues aprendí mucho de la importancia de ser miembro de una familia y tener ese orgullo de mi herencia, ¿no? Y esas son cosas que no cuestan nada, aunque uno no tiene dinero, siempre puede gozar en saber que tiene una identidad y una familia, una herencia y que tiene esperanza para el futuro y que tiene oportunidades, ojalá, de prosperar y tener éxito y ser sobresalientes en la vida, ¿verdad? Entonces, yo aquí tengo escrito de que yo leía todo esto, parece que esto es lo mismo, pero el foto es importante aquí porque tiene un foto aquí de la ciudad del Monte, es una mapa indicando dónde es que vivía mi familia. Y este agua también resulta muy importante también porque en aquel entonces, en los años de 1920, las familias que llegaron aquí de México a este país se dependían mucho en el agua de los ríos. Pero quiero contarles que mi viaje hacia la administración educativa comenzó cuando era estudiante y reconocí lo importante que era igualar académicamente. Quiere decir que cuando yo estaba en la escuela y aunque no teníamos mucho dinero y todo eso, yo sabía que yo podía ser igual que los demás mientras yo estudiaba. Y yo veía que tenía éxito en ese contexto y es por eso que pues me dediqué a estudiar y a aprender el idioma español y poder seguir por delante. Y yo sabía que eso me iba a ayudar a ser sobresaliente y me iba a ayudar a salir de unas circunstancias económicas, ¿no? De mi juventud. Y decía yo siempre que un día iba a tener un buen trabajo, iba a ganar buen dinero y no iba a tener yo el estrés de pensar en cosas que pues que un niño no debería de pensar, una niña no debería de estar pensando, ¿verdad? De los deudas y todo eso, pero siempre era así como muy madura en mi mente, yo no sé ni por qué, yo siempre pensaba como si fuera un adulto siempre. Y ahora les voy a contar sobre de dónde soy, aunque ya les he contado un poquito. Yo vivía en la ciudad del Monte y para mí eso es muy importante porque es
algo de orgullo para nuestra familia. Mis abuelitos llegaron de México a la ciudad del Monte legalmente a trabajar, como muchos que llegaron en los años 1920 por ahí. Y cuando llegaron, aquí la ciudad del Monte históricamente era una ciudad muy importante, pero mayormente olvidado. Desde la década de 1920 hasta la de 1940, los niños mexicanos estadounidenses habían asistido a escuelas segregadas y mi padre estudiaba durante ese tiempo y era muy difícil para ellos porque no los permitían, siendo hijos de personas que eran de México, así no los permitían ir a cualquier escuela, los separaban y los segregaban. Y era difícil porque tampoco podían ir a cualquier lugar en la ciudad. No podían, por ejemplo, asistir a los bailes o a los teatros o a ver películas entre los demás. Estaban segregados en esa ciudad. Mucha gente no sabe eso, se han olvidado de esa historia, que las familias hispanas que llegaron al Valle de San Gabriel estaban segregados en barrios, pero les decían campamentos. Y por eso quiero decirles que para nosotros fue importante mantener nuestro idioma y nunca olvidarnos de nuestras raíces y de todo lo que han sufrido los que vivían antes de nosotros, ¿no? De nuestra herencia y de nuestros padres y nuestros abuelos. Estoy siempre muy agradecida de haber podido disfrutar de la diversidad de las escuelas del Monte. Cuando yo ya llegué a asistir, estaban diferentes. No era como cuando mi padre asistía a las escuelas. Y le doy gracias a los que antes de que yo llegara lucharon por nosotros, los hispanos, los nacidos aquí en los Estados Unidos. Los hijos o nietos o bisnietos de los que vinieron de México a trabajar en este gran país, legalmente ayudar todo lo que estaban haciendo en este contexto, ¿verdad? Para que tuviera éxito el país de los Estados Unidos. Invitaban a nuestra gente a vivir, a trabajar, y mucha gente se olvida de todo eso. Aquí tengo unas fotos de mis tías. Estas mujeres, entre muchas más, durante ese tiempo, representan todas las mujeres fuertes que se crearon en el campamento de Hicks y fueron sobrevivientes y luchadores de la segregación de los ciudadanos estadounidenses. Y eran muy fuertes. Me acuerdo que de niña las escuchaba hablar. Todas hablaban inglés, todas nacieron aquí, pero eran muy fuertes de carácter y siempre decían que era muy importante trabajar y representar a nuestra gente bien y siempre recordar que la familia era lo más importante, que la familia era algo muy importante para siempre darle honor a la familia y los recuerdos del pasado y a los que vinieron antes de nosotros. Y también eran muchas eran muy profesionales, llegaron a estudiar y una fue enfermera y pues representaban ese esfuerzo de lo que era luchar y poder llegar a un lugar donde podían saber lo que era el éxito de este país, ¿no? A través de mucho trabajo. Esta es una foto de la escuela donde estudiaba mi papá, pero representa las escuelas de aquel entonces y estaban, como les he dicho muchas veces, segregados. La segregación ocurrió en el Monte, donde la segregación comenzó en el año de 1923. Hasta entonces, y esto es muy interesante porque hasta entonces los niños mexicano-americanos asistían a la escuela junto con los niños angloamericanos. Antes del año 1923 estaban todos mezclados, pero resulta que habían tantos niños de habla hispana y que estaban naciendo a los que vinieron de México que decidieron separarlos porque vieron que
los números estaban creciendo y por alguna razón no les gustaba eso y decidieron en 1923 segregar a los estudiantes hispanos. Y la población descendiente de mexicanos del monte crecía rápidamente y las instalaciones escolares se saturaban. Y fue por eso que tomaron esa decisión localmente los que estaban encargados, los líderes más bien de los distritos escolares, tomaron estas decisiones y fue cuando todo esto empezó. Tengo muchas fotos de las escuelas donde donde asistió mi padre, porque él nació en este barrio, en la ciudad del Monte, en el condado de San Gabriel, en el Valle de San Gabriel, en el condado de Los Ángeles, en el estado de California. Este foto representa un lugar, es un parque en la ciudad del Monte donde están dándole honor a los que vivían en esos barrios. Dice aquí que los residentes de los barrios eran hijos y hijas del río Hondo y que jugaban en ese agua y se defendían mucho en esa agua. Toda la vida, todo lo que hacían en la vida lo hacían en el río, ¿no? Lavaban la ropa, sacaban agua de allí, se bañaban, jugaban, todo hacían en el río. Era por eso que puse muchas fotos de varios ríos en la ciudad del Monte. Algo muy interesante que por fin sucedió en el año de 1933, cuando estaba ahí mi abuelito, mi padre nació en 32, pero ya mis tías habían nacido, ya estaban parte de todo esto. Hubo una huelga muy importante, era la huelga del Monte de los Berries. Fue una de las huelgas laborales organizadas más grandes para desfallar a la industria agrícola del sur de California en 1933. Aunque no fue la primera huelga que surgió en la temporada, fue la primera en obtener reconocimiento y atención pública. Dicen que a César Chávez llegaba allí al monte, aprendió y pues agarró muchas ideas más bien de lo que él iba a hacer y lo que él hizo. Fue una temporada muy importante. Aquí está una mujer que está pisando la huelga. El área también sufrió conflictos en el monte, conflictos sociales y laborales durante este periodo, ya que la huelga del monte en 1933 identificó racismo institucional que sufrían los trabajadores agrícolas latinos. Después de la huelga, ya que supieron lo que era organizar y tener voz y defenderse, con eso hubo un orgullo, ¿no? De la gente que supieron que deberían de aplicar todo lo que aprendieron por esta huelga en las vidas que vivían en las escuelas, empezaron a tener juntas, ayudaron a organizar suficiente dinero para poner una iglesia católica en la ciudad de Monte 2, muy importantes de aquel entonces. Y entre la comunidad tuvieron más y más voz y así llegaron a pelear o a más bien a ir a defenderse, ¿no? En las escuelas y decir, mire, deberíamos de ser tratados de una forma más respetuosos, somos iguales, somos nacidos aquí en este país y ya no nos pueden tratar de tal manera donde van a seguir discriminando y no deberíamos de estar segregados y nuestros hijos deberían de estar mezclados entre las escuelas. Y esta huelga es significante porque les dio más como más ideas, supieron cómo organizar. Por eso es tan importante, no nomás la huelga, ganar un poquito de dinero más cuando pidieron más, pero no mucho. Pero era importante identificar esos problemas sociales. Aquí también está otro recuerdo. Les digo todo esto sobre estos recuerdos que están en el cemento, en una parque en la ciudad del Monte que se llama Río Vista. Ese parque, si van a ese parque, van a ver todos estos fotos que están dedicados a las familias que vivieron por esta temporada.
Y para mí es importante porque tomaron una foto del barrio y allí pusieron los nombres de todas las familias que sufrieron esta situación y allí están los nombres de mi familia y mi abuelito y además pusieron el barrio y puedes identificar por cuál calle vivían y dónde están las casas y por eso se me hace muy interesante y me da mucho orgullo y sé que vengo de una familia muy fuerte y sabemos reconocer e identificar cuando hay injusticia y sabemos que es importante estudiar, trabajar y representar a nuestra gente. Les voy a presentar aquí un video de aquel entonces. En los años de 1900, las familias que salieron de México salieron porque había una revolución, y ustedes saben de eso. Querían y tenían esperanza de tener una vida mejor. Entonces se vinieron de México a California y al llegar aquí tuvieron que ir a vivir en unos barrios que se llamaban campamentos. Este barrio que vamos a hablar es el Heat, porque mi padre nació en Heat, allí mero en el barrio del monte. Este es una foto de esa área y puedes ver que no muy ricos, ¿verdad? Pero tampoco pobres porque tenían mucha. Este lugar fue establecido en 1900. Habían otros barrios, en muchos barrios habían conocidos barrios, desde el nombre. Era el más grande, vamos a hablar de había campamentos, la gran mayoría de las personas que vivían ahí eran además, aquí están las fotos de las casas. Si pueden ver, las casas los tuvieron que hacer lodo, están hechos por eso que estaban en el río también, ahí están los niños que vivían aquí en los Estados Unidos, fíjense, trabajadores. No tuvimos mucho y las casas no tan bonitas, ¿verdad? Pero sí, todos nosotros éramos una gran familia en el barrio. Y así era la vida de vivir allí. Los estudiantes, claro, ya les expliqué que estaban segregados en las escuelas. Y que también estudiaban con los de Japón y que los niños que hablaban otro idioma estaban rechazados. En 1947 por fin cambiaron las reglas, gracias a Dios, y así tuve chance de ir yo, ¿verdad? Y ustedes a escuelas que ya no están segregadas. También los del barrio de Heat Camp participaban en muchas cosas, ya tuvieron oportunidad de boxear y de vivir pues una vida más normal, ¿no? Como cualquier otro americano, porque sí eran americanos. Aquí hay una tienda de los trabajadores. Ahorita van a ver un foto de mi abuelito platicando sobre la huelga que organizaron en aquel entonces. Estaban trabajando demasiado, habían como 1,000 trabajadores allí. Y pues estaban, ahí está mi abuelito sentado hablando sobre lo que iban a hacer para ganar más dinero. Resulta que decidieron pedir más porque estaban ganando de 6 centavos por día. Y había mucha pobreza. Trabajaban desde que se amanecía hasta que nada más tomaban tiempo para comer. Ganaban 25 centavos por hora, y esta huelga pues ayudó a dar mucha más atención a esta comunidad. Además, pues había muchos problemas que salieron durante ese tiempo. Resulta que sí recibieron más, $1.50 por hora durante los 6 centavos que estaban recibiendo. Y dice allí que César Chávez fue investigado por todo lo que había sucedido en esta
vuelva a estabilizar, entender. Esto todo se puede encontrar en la historia museo que está en la ciudad del Monte. Dice que yo voy allí a ese museo y en el museo existen muchas fotos de mi familia, de mis abuelos, de mis tías, de mis tíos. Y hay muchos documentos y muchas cosas que uno puede ver. Todavía van las yo voy siempre porque puedo ver a mis papás, todo lo que sucedía alrededor de la iglesia católica. Cada año personas se reúnen, los que salieron de ese barrio en particular, y hablan sobre los recuerdos, lo que sufrieron y lo que han logrado desde entonces por la gran lucha que hicieron en ayudar, pues, ayudar a nosotros, ¿no? A las generaciones que vienen. Así es que quería darles toda esa información. Un foto de mis padres. Aquí mi madre nació en Colorado City, Texas, la ciudad de Colorado en el estado de Texas. Vivió en Wyoming durante algunos años hasta que su familia se instaló y se mudaron a La Puente. Mi padre nació en la ciudad del Monte y él en el condado de Los Ángeles, en el estado de California, y ninguno de los dos tuvieron la oportunidad de ir a México, pero para mantener nuestro idioma, siempre cantaban canciones en español. Mi padre le cantaba a mi madre era una cantante muy excelente y yo aprendí el español a través de la música. Fue por medio de la música que pudimos practicar el idioma y luego usar el idioma y siempre nos tocaban la guitarra. Y aquí estoy yo. Quiero compartirles una canción antes de irme. Les conté la historia de mi juventud, más bien, de cuando era niña. Y mis padres siempre cantaban y tocaban, los dos tocaban la guitarra. Y me acuerdo que de niña siempre escuchaba la música de mis padres. Y les quiero cantar una canción que me hace recordar siempre de ellos y cómo es que aprendí el español. Y ojalá les guste. Yo sé bien que estoy afuera, pero el día que yo me muera, sé que tendrás que llorar, llorar y llorar, llorar y llorar. Dirás que no me quisiste, pero vas a estar muy triste. Y así te me vas a quedar con dinero y sin dinero. Hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey. Una piedra en el camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar. También me dijo un arriero que no hay que llegar primero, pero hay que saber llegar. Con dinero y sin dinero, hago siempre lo que quiero y mi palabra es la ley. No tengo trono ni reina, ni nadie que me comprenda, pero sigo siendo el rey.
Gracias a todos ustedes por esta oportunidad. Ok, gracias, Violeta. So queremos darle nos gustaría comenzar nuestra sesión de preguntas y respuestas. So si tienen unas preguntas, por favor, las pueden poner en el chat box que está abajo. Pero mientras les damos la oportunidad de escribir unas preguntas abajo, voy a comenzar yo con una pregunta para Violeta. Para empezar las preguntas. So, en este momento, Violeta, en todo tu profesionalismo y tu carrera, ¿qué valuable es tu habilidad de poder hablar los dos idiomas, en inglés y en español? ¿Qué valor le das a tu carrera los dos idiomas? So, les expliqué que mi primer trabajo me la dieron en una farmacia porque hablaba español. Y si no fuera por eso, no sé si me iban a dar el trabajo porque era muy jovencita y todavía estaba estudiando. So, el hablar el español era de gran importancia. Mi papá sí me decía siempre, te va a ayudar un día, vas a necesitar trabajo. Y era cierto, ¿quién iba a creer? Además, por haber tenido esa habilidad, trabajé en unos cuantos lugares, trabajé en un hospital, también en una farmacia aquí, fui a otra farmacia, siempre hablando el español porque siempre necesitaban eso en nuestras comunidades. Y resulta que cuando decidí estudiar y ir al colegio y fui a la universidad, dije, pues, ¿qué tal si decido ser maestra? ¿Qué voy a estudiar? Y me dijeron que iba a poder recibir una credencial de ser maestra con solo tomar un examen y si podía demostrar que sí hablaba el español, que con solo un examen, eran 5 partes, pero sí era un examen muy grande y muy difícil, pero era en español y dije, tal vez no soy muy inteligente para matemáticas, pero siquiera trato de hablar español. So, así fui, tomé el examen y sí, resulta que me dieron una posición de ser maestra, gracias a Dios, porque recibí esa credencial en español. Y así fue donde empecé profesionalmente a estar aquí, llegar a este nivel de ser, una administradora aquí, directora pues aquí en el condado. Qué bien, qué bien. Una preguntita, tenemos una preguntita. Yo sé en toda tu carrera hiciste muchas cosas, pero ¿a quién recurriste para obtener apoyo académico en tu carrera? ¿Cómo se miró eso creciendo en la escuela? ¿Quién fue tu apoyo, tu fuerza? So, mis padres siempre fueron muy académicos, siempre leían en mi hogar. Nos íbamos a la biblioteca regularmente, íbamos al parque con libros, siempre leíamos las noticias y pues me apoyaban siempre con darme mucha información. Querían que siempre supiera lo que estaba sucediendo en el mundo, hacia alrededor de nosotros, ¿verdad? Y pues mi padre siempre platicaba sobre todo lo que estaba sucediendo en el mundo. Y pues yo creo que él fue una gran inspiración, mi madre también, y mis 3 hermanas, somos 4 mujeres, yo soy la menor, mis 3 hermanas hermosas. A ellos les doy mucho agradecimiento por todo, porque eran muy fuertes y pues aprendí demasiado de ellas. Wow, qué bonito, qué bonito. Otra preguntita, hablabas de tu crecimiento y que eras bien madura y te gustaba el éxito, pero ¿quién te enseñó o cómo entendiste que era éxito? ¿Cómo es que, what defined that? So, cuando yo era niña, pues éramos muy pobres. Entonces, para mí el éxito iba a ser obtener
la habilidad, pues la habilidad de poder ganar dinero y ayudar a mi familia. Y esa fue la definición. Sí. Wow, wow. Yo quería siempre ayudar a mis padres. Y es por eso que yo sabía que quería trabajar. Y eso fue lo más importante para mí, poder saber que yo iba a tener suficientemente capacidad, no nomás para tener un trabajo, sino para llegar a una profesión y para poder hacer algo distinto para ayudarlos. Y además quería llegar a ese punto de ser profesional porque sabía que me iba a dar oportunidades, más oportunidades de ayudar a la gente. Y es por eso, y siempre todavía hasta la fecha, me acuerdo, que es una cosa nomás ir a trabajar, así es difícil, ¿verdad? Uno necesita aplicarse para llegar a un lugar donde no nomás se ayuda a sí mismo, pero a los que están ahí en la familia y todos alrededor. Y es por eso que yo supe desde muy chiquita que esa era la definición de tener éxito, ¿no? De poder ayudar a mi familia para que ellos pudieran prosperar. Awesome, awesome. Este video va a estar en la librería de SB Connect y sé que muchas personas van a mirarla. Tenemos una pregunta de la importancia de conocer la historia de uno. ¿Por qué crees que es importante aprender y conocer la historia de nuestras familias? Eso es rete importante saber las historias porque esas historias nos dan nuestra identidad. Y sin saber de dónde venimos, no vamos a saber cómo y de dónde nos vamos a tener esfuerzo para llegar a dónde vamos a ir. Es importante siempre mirar atrás para llegar al futuro, ¿no? Uno no puede olvidar todo lo que sucedió, porque eso es lo que nos da esfuerzo, nos da esperanza, nos da identidad, nos ayuda a reconocer que nuestra gente es una gente muy trabajadora, ¿no? Vamos a ganar y trabajar y luchar, y aunque sufrimos, vamos a seguir por delante y tenemos que representar a nuestras raíces y la herencia, y todo eso es grande, es una historia re importante. Y todo eso es lo que se requiere para tener voz y llegar a un punto donde puedes hacer o impactar a los demás. Sí, cierto, eso viene con mucha verdad. La última pregunta antes de cerrar esta presentación, te quiero preguntar qué son tus consejos para los estudiantes que no ven el valor de ser bilingüe, de seguir hablando su español y su inglés, pero ¿a qué consejos les das a los estudiantes? Pues les quiero aconsejar que es re importante mantener los dos idiomas por muchas razones sociales, académicas, pero la gran importancia es poder siempre ser fiel a uno mismo, a sí mismo, saber que sí, yo soy una persona de habla hispana y lo voy a representar lo mejor que pueda yo. Para mí a veces es muy difícil porque casi nunca tengo oportunidades con quien hablar el español, es por eso que celebro esta oportunidad. Pero es importante que lo mantengan porque así van a poder seguir compartiendo. De hecho, es un don. A mí se me hace un don, ¿no? Compartirlo con las generaciones que siguen, ¿no? Necesitan darlo como un regalo a sus hijos, ¿no? Así como les mostré que mi abuelo tocaba, mis padres tocan guitarra, yo toco la guitarra, mis hijos tocan la guitarra. Son dones que damos por las generaciones, ¿verdad? La música, la comida, el idioma, todo eso es importante. Wow, muchas gracias, Violeta, por compartir tu vida con nosotros. Tú tienes una historia muy interesante. Queremos darle las gracias por unirse a nosotros en la promoción de la asociación de la escuela a la carrera. Pueden registrar para futuras presentaciones
de la industria en sbcalliance.org. Gracias otra vez a Violeta y gracias a todos ustedes por presentarse en este día. Gracias. Chao.